La primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13, las Escrituras nos mencionan las cualidades, las características de un diácono. Los diáconos son oficiales de la iglesia, al igual que los pastores. En el siglo XIX, el gran predicador inglés Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, tenía una opinión singular sobre los diáconos. Él describía a su equipo de diáconos como hombres amables, activos, enérgicos, fervientes, generosos. Decía que eran muy apropiados para el departamento de servicio de la iglesia que él pastoreaba. En una ocasión fui invitado a predicar en una iglesia que estaba decreciendo notablemente. Y él describió a esa iglesia de la siguiente manera. Era un edificio que parecía un sepulcro. El canto parecía fúnebre y los mismos miembros mudos. He aquí una iglesia muerta, semejante al antiguo barco que era piloteado por la muerte. Diáconos y otros líderes, todos muertos. Y sin embargo parecían estar vivos. Este amado predicador decía en su testimonio que le fue difícil predicar en aquella iglesia. Halló que su sermón no se movía. La importancia del liderazgo y del diaconado en la iglesia. He titulado mi tema de hoy, Características de diáconos vivos. Es la continuación del tema que iniciamos el domingo pasado, aquel domingo que hubo mucha lluvia y que a muchos se nos dificultó asistir debido a la lluvia. Sin embargo, pudimos reunirnos unos pocos, iniciamos o continuamos con el tema, pero sobre todo iniciamos estas cualidades o las características que menciona la Biblia sobre el diaconado. Vamos a basar nuestro tema en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Allí vamos a estar fundamentando este estudio bíblico sobre el diaconado. El domingo pasado mencionábamos algunas características personales o cualidades personales de los diáconos. Dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. A la luz del texto bíblico, encontramos por lo menos 3 áreas personales en las que el diácono ha de tener cuidado en su vida. Uno de ellos el carácter personal, otro de ellos la vida espiritual y otro de ellos su disposición para servir. Antes de repasar y analizar los textos subsiguientes, les invito a que me acompañen en oración. En el nombre de Jesucristo, amado Padre, acudimos a ti para pedir tu ayuda.
Vamos a estudiar tu palabra. Es tu mente. Es profunda tu palabra. Y ella nos produce vida. Nos da consuelo. Nos da fortaleza. Y necesitamos la iluminación que produce tu Espíritu Santo. Por eso acudimos a ti, para que cada rincón de nuestras vidas, esa poderosa luz tuya, llegue allí, Señor, y traiga a nuestras vidas la vida tuya. Tú has dicho que nos has prometido vida con propósito, vida con sentido, vida abundante. Y por eso acudimos a ti, especialmente para que esta palabra tuya produzca ese propósito tuyo en nuestras vidas. Por aquellos que no te han conocido y que de una manera u otra van a tener contacto con esta exposición de tu palabra, te pido también por ellos, para que tú produzcas la vida en sus corazones, en sus mentes, en sus almas. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Domingo pasado estuvimos estudiando el carácter personal del diácono. Y hay 4 palabras que las definen. El carácter personal del diácono. 4 palabras. Honesto, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Decíamos que esta palabra honesto, traducido por Casiodoro de Reina, la mayoría de las Biblias que utilizamos son traducción de Casiodoro de Reina, lo traduce así, honesto, pero es una palabra en sus originales que tiene la idea de alguien serio, respetable, que toma los asuntos de la vida no a la ligera, sino como se lo merece, en serio. Eso es lo que tiene la idea de esa palabra traducida como honesto. Un diácono es alguien que toma la vida en serio. No anda jugando con la vida. No anda haciendo chistes con la vida, sino que toma esto muy en serio. Decíamos también que hay otra palabra allí traducida como sin doblez. Dilogos es la palabra griega. Logos es la misma palabra que se traduce en Juan capítulo 1 como el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Logos. Tiene la idea de palabra también. Casiodoro de Reina lo tradujo como verbo, pero la idea es palabra. Dilogos significa 2 palabras. Y dice que no sea así. No sea una persona de 2 palabras, sino de una sola palabra. No es que dice una cosa y luego otra. O le dice una cosa a una persona y otra cosa distinta a otra. No, un diácono no es así. No debe ser así. Sino una persona de una palabra. La otra palabra que estudiamos también el domingo pasado es no dado a mucho vino. Así como está traducido, tal vez usted dice, bueno, no a mucho vino, de vez en cuando me las puedo echar. O sea, el tomar. No es eso la idea aquí. Porque sobre todo hay que tomar en cuenta el contexto histórico-cultural. El vino de aquel entonces no era un vino fermentado. Era como tomar café. No es un vino como el que es ahora, al cual nos exponemos ahora. Es importante tomar en cuenta también esto. En otras palabras, el apóstol está diciendo no debe ser una persona adicta o estar bajo control, en este caso, de una bebida. No codicioso de ganancia deshonesta. Una persona no avara, sano en cuanto
su corazón con respecto al dinero y no usar la oportunidad para beneficiarse. Recordamos que los diáconos son personas que van a usar recursos para ayudar al necesitado. Y si es codicioso, puede usar esa oportunidad para beneficiarse, como lamentablemente en nuestro país ha sucedido. Muchas personas se han corrompido con cosas muy pequeñas en nuestro país. Con cualquier oportunidad de beneficiarse lo hacen, lo aprovechan. También estudiábamos la semana pasada en cuanto a la vida espiritual, versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es importante definir misterio. ¿Qué es eso? Misterio de la fe. El Nuevo Testamento con mucha frecuencia llama misterio la verdad que estuvo una vez oculta. Todo el Antiguo Testamento lo mantuvo oculta, pero una vez que vino la revelación del Nuevo Testamento fue mostrada. Y eso Pablo siempre lo llamó el misterio de la fe. ¿Qué se reveló en ese misterio o con ese misterio? ¿Cuál es el misterio ahora revelado? Es importante decirles algo. Si usted no conoce a Jesús como su Salvador, si el Espíritu Santo no está en su vida, estas verdades siguen siendo un misterio. Por eso muchos de ustedes van a la Biblia, leen la Biblia, pero no la entienden. ¿Qué me quiere decir esto? Es como si leyera un código secreto, porque sigue siendo un misterio. Una vez que el Salvador venga a sus vidas y es lavado por la sangre de Cristo y es perdonado por ese sacrificio de Cristo, deja de ser un misterio. Estas verdades reveladas. La Biblia menciona, voy a mencionarles algunas verdades que la misma Biblia llama misterio. Y una vez que fueron reveladas dejaron de ser un misterio. Número 1, la encarnación de Cristo. Dios se hizo hombre. Se humanizó. Y entró a través del óvulo de una mujer. Y creció en el vientre de una mujer. Se hizo carne. Y nació a través de un nacimiento virginal. Es un misterio. Donde no hay un contacto entre un óvulo y un esperma. Es un misterio. El nacimiento virginal de Jesucristo es un misterio. 100% hombre, 100% Dios. Repito, es un misterio. Y la Biblia lo llama misterio. Para aquellos que toman apunte, está en 1 Timoteo 3:16. Y claramente el texto menciona allí esto como un misterio. El segundo misterio es la presencia interior de Cristo en cada creyente. Aquí somos alrededor de 200. Cristo está en 200 personas aquí, en este recinto. Y hay millones de personas en el mundo que han confesado su fe, han puesto su fe en Jesucristo y Él está en cada uno. Es un misterio. Y lo llama así la Biblia, un misterio. Colosenses 1, 26 y 27 lo llama claramente un misterio. Hay un texto bíblico que dice, si el Espíritu de Cristo, si no está en alguien,
ese alguien no es de Él. Si el Espíritu de Cristo no está en usted, usted no es de Él. Y eso es un misterio. Otro misterio que menciona la Biblia y lo llama misterio, en Efesios 1:9, es la unidad en un solo pueblo de judíos y gentiles en Cristo. Tanto judíos como gentiles, todos juntos, un pueblo en Cristo. Es un misterio. El Antiguo Testamento siempre observó como un pueblo especial al judío. Y todo aquel que no era judío lo llaman gentil. Pero de acuerdo al Nuevo Testamento, los dos hacen un pueblo en Cristo. Es un misterio. De acuerdo a Colosenses 4:3, el evangelio de la salvación es un misterio. Todas las religiones del mundo enseñan que para alguien ganarse el cielo debe portarse bien. Ser un buen ciudadano, ser un buen hijo, ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre. El Evangelio no enseña eso. El Evangelio enseña que usted va al cielo gratis. Gratis. No por portarse bien, sino por venir al sacrificio de Jesús. Nadie que se porta bien va al cielo, porque nadie se porta bien. Nadie. Con un pecado que una persona cometa se hace culpable de todos los... Es como violar a todos los mandamientos de Dios. Eso es un misterio, hermanos. Eso es un misterio. De acuerdo a 2 Tesalonicenses 2:7, allí menciona otro misterio y se llama el misterio de la iniquidad. Oiga bien esto. ¿En qué consiste esto? En que el mundo se está desbordando de maldad. Y algo lo tiene frenado hasta que ese algo se ha quitado de en medio. Y cuando se ha quitado de en medio, este mundo se va a desbordar de maldad. Y se le llama el misterio de la iniquidad. 2 Tesalonicenses 2:7. De acuerdo a 1 Corintios 15, 51 y 52, hay otro misterio. Se le llama el misterio del arrebatamiento de la iglesia. Un día, no sé en qué momento, la iglesia de Jesucristo va a desaparecer de aquí. Tal vez habrá muchísimas hipótesis. Se lo llevaron los extraterrestres y quién sabe qué saldrá en las noticias. Pero si usted es parte de la iglesia y yo también, un día desapareceremos de aquí. Tanto los que están en las tumbas como los que estemos vivos para ese momento. Y eso es un misterio. Mencioné algunos misterios que debe saber el diácono. Debe conocerlo usted como diácono y guardarlo con limpia conciencia. Por eso enfatizo que un diácono debe tener una teología sólida y estudiar teología. Porque usted debe saberlo. Y el que no es diácono también. Pero sobre todo un diácono. Tener el conocimiento de lo que es el misterio de la fe. Y guardarlo, dice el texto, con limpia conciencia. Conciencia limpia. ¿Qué es conciencia? De acuerdo a la Biblia, es la facultad humana que tiene cada persona
Y esa facultad le advierte cuando la persona viola la ley de Dios, una ley moral que está dentro de nosotros. Y esa conciencia la da Dios. Es como una voz interior que nos saca la tarjeta roja cuando no andamos bien o cuando hacemos cosas que no son buenas. Y la conciencia tiene dos resultados. Una de ellas remuerde, produce temor, produce culpa, produce vergüenza. Incluso hay personas que pueden llegar a la desesperación. ¿Y sabe qué hacen? Acuden a un psicólogo o a un psiquiatra, pero no van al Salvador que le dé la paz. La respuesta de toda persona que sea remordida, tenga temor, culpa, vergüenza o desesperación, su respuesta adecuada, bíblicamente adecuada, es el arrepentimiento. Ir al Señor, ir al Salvador y que Él le produzca perdón de pecado. Porque indudablemente ha estado violando la ley de Dios. Y por eso la conciencia le remuerde. Otro de los resultados que produce la conciencia es paz. Como inicié cuando le saludé. Que tenga paz. La conciencia produce paz. Produce gozo. Produce seguridad cuando la conciencia es limpia. Y dice que el diácono debe tener una conciencia limpia. No solamente el diácono, todos nosotros. Pero aquí está hablando del diácono. Vamos a ver una tercera característica personal del diácono. Versículo 10, 1 Timoteo, versículo 10. Dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Habla de una prueba que deben ser sometidos los diáconos. He llamado a esta característica dispuestos para servir. Tengan una capacidad de servicio, pero a la vez una disposición de servicio. Hay una palabra griega que es dokimazo y se tradujo sean sometidos a prueba. Y tiene la idea de ser aprobados después de ser probados. Oigan cómo dice, ser aprobados después de ser probados. Ese verbo es un verbo imperativo, es un mandato. En este caso se le manda a Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, prueba a esa gente primero. Es un mandato, un imperativo, en este caso a este pastor, joven pastor llamado Timoteo. Pero está en un tiempo presente. ¿Qué indica eso? Que debe haber una observación cuidadosa durante un periodo de tiempo largo. Eso nos indica que un diácono no es un neófito, no es un nuevo creyente, no es un recién plantado, porque debe existir el tiempo suficiente para haberlo observado en su conducta. ¿Qué se observa? Dos cosas: su capacidad de servicio y su disposición al servicio. ¿Quién le hace la evaluación al diácono? ¿Quién cree usted? La iglesia. Es lo que vamos a hacer el día miércoles. El día miércoles, 5 de la tarde. Y le invito a usted, hermano, venga, abra un espacio en su agenda y participe de esto. Es bíblico. Así lo ordena la Biblia. Y sigue diciendo
el texto bíblico, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Así dice el texto. Estoy en el versículo 10 de 1 Timoteo 3. Esta frase, si son irreprensibles, revela otro aspecto del diácono. Irreprensibles se traduce de una palabra griega que tiene la idea de no incriminado. Como en un tribunal o una persona intachable. No debe tener mancha alguna en su vida. Nada que por lo que puedan acusarlo, incriminarlo o descalificarlo, que es el mismo requisito para un pastor. Es decir, pureza moral. Hasta aquí las características personales del diácono. Carácter personal, 4 palabras que ya revisamos. En cuanto a la vida espiritual, el misterio, que lo guarden con limpia conciencia. Y la capacidad y disposición al servicio y su pureza moral. Ahora el versículo 12. Sígame, por favor, con su Biblia, versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Aquí nos habla de una segunda característica, o lo he agrupado como una segunda característica que tiene que ver con cualidades domésticas o familiares. Número 1, debe ser una persona que no sea cuestionada en cuanto a su matrimonio, una persona fiel, incuestionable, repito, en cuanto a su matrimonio, maridos de una sola mujer. Una persona fiel, debe haber fidelidad en su conducta y fidelidad en su mente. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo, cuando habla del adulterio, también habla de adulterar mentalmente? Si ve una mujer y la codicia en su corazón, el Señor Jesucristo dice, cometió adulterio. Es decir, también fidelidad en la mente. Dedicación a su mujer. Vive para ella. Ella se convierte en su prioridad después del Señor. Dedicado en cuerpo y alma a ella. Y además tener misericordia con ella. En segundo lugar, en cuanto a estas cualidades domésticas, debe ser competente en cuanto a la dirección del hogar. Dice que gobierne bien sus hijos y sus casas. Debe tener una competencia en gobierno, en dirección del hogar. En cuanto a la crianza, la disciplina de los hijos es su responsabilidad, no de su esposa, es de él, del diácono. La educación, las provisiones del alimento, vestidos, techo, es su responsabilidad. Y direccional, la parte espiritual también es su responsabilidad. Le corresponde a usted, amado hermano, y no a tu esposa, ni a tus hijos. Es a usted asumir la responsabilidad. Ahora vamos a considerar el versículo 11. Este versículo ha sido discutido en el campo del estudio bíblico y de la teología. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿De qué mujeres está hablando aquí? ¿Quiénes son ellas? Hay varias posiciones. MacArthur, Latouré. Latouré es un traductor del Nuevo Testamento griego. Sobre todo él publica un Nuevo Testamento que se le llama interlineal.
donde usted se consigue una línea en griego y la siguiente línea en español, como una traducción a la línea de arriba. Y él traduce como esposas de los diáconos. ¿A qué se refiere estas mujeres? Hay al menos 3 o 4 opiniones y las vamos a ir revisando cada una de ellas. Algunos piensan que son diaconisas, o sea, diáconos mujeres. Otros piensan que son las esposas de los diáconos. Otros, las mujeres de los diáconos y de los pastores. Veamos cada una de estas posturas. Vamos con la primera. Tomé para analizar la primera como las esposas de los diáconos. ¿Será que a eso se refiere el apóstol Pablo? Cuando dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. No son las esposas de los diáconos. Le voy a dar varias razones. La primera razón es que aquí se refiere a un tercer grupo. Hay un primer grupo en el versículo 1. Mire usted en 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Habla de un primer grupo. Son los pastores, los obispos, los ancianos, es el mismo. Es un primer grupo y da una serie de requisitos. Si usted quiere ser un pastor, un obispo o un anciano, que es lo mismo, tienes que cumplir con estos requisitos, dice el apóstol. Y comienza a mencionar unos requisitos. Ahí está el primer grupo. Hay un segundo grupo en el versículo 8. Los diáconos asimismo. Esa palabra, asimismo, se está refiriendo que hay un otro grupo. Así como mencioné el primer grupo, dice Pablo, asimismo este grupo deben tener estos requisitos. Y menciona los requisitos. Y cuando menciona a las mujeres, vuelve a usar asimismo. Es decir, se refiere a un tercer grupo. Entonces no son esposas de los diáconos. Es un grupo aparte que deben cumplir con un requisito. La segunda razón, ¿por qué no son las esposas de los diáconos? Si fueran las esposas de los diáconos, ¿por qué no se solicitan requisitos para las esposas de los pastores? Sino solo para las esposas de los diáconos. ¿Acaso las esposas de los diáconos son más importantes que las esposas de los pastores? Es la segunda razón por la que considero que no son esposas de los diáconos a la que se refiere Pablo aquí. La tercera razón es que el texto no usa un pronombre posesivo o un artículo definido como que diga sus mujeres, sino que dice las mujeres. Si se refiriera a las esposas de los diáconos, inmediatamente dijera sus mujeres, refiriéndose a los diáconos. Tampoco dice la traducción o el texto original, tampoco dice las mujeres de ellos, para referirse a los diáconos. Entonces descartamos que son las esposas de los diáconos. Vamos a considerar la otra posición, que es las esposas de los diáconos y las esposas de los pastores. Hay quienes defienden esto y sostienen que esas mujeres se refieren a las esposas de los diáconos y también a las esposas de los pastores. Rechazamos esta posición por lo siguiente, por una razón, solo una razón. La referencia está en medio de los diáconos. Usted observa que comienza a hablar de los diáconos en el versículo 8 y termina a hablar de los diáconos en el versículo 13. Y las mujeres están en el versículo 11. Es como que él abre un paréntesis para hablar de las mujeres, pero sigue hablando de los diáconos. Si se refiriera a ambas,
a mujeres de diáconos y mujeres de pastores, el enunciado estuviese al final, después de haber hablado de dos grupos. Por eso rechazamos que se refiere a las esposas de los diáconos y los pastores. Veamos una tercera posición. Hay quienes sostienen que son diaconisas. Aquí habla de diaconisa. Hay quienes argumentan esa posición. Aunque pareciera que hablara de diaconisa, tampoco lo es. No está hablando de diaconisa. Hay varias razones. La primera razón, ¿por qué Pablo no dijo claramente diaconisa? Sino dijo las mujeres. Tal vez hay una razón del idioma. La palabra diaconisa no existía cuando se escribió el Nuevo Testamento. No existía. Existía era diáconos, masculino. Pero él pudo haber usado artículo femenino. Como decir, las diáconos. Es como los médicos. No existen las médicas. O los estudiantes. No existen estudiantes pero femenino. Sino el artículo es el que me hace que ella es femenino. Pero Pablo no usó tampoco el artículo. O sea, no lo usó, no usó la palabra, usó las mujeres. Es una de las razones por la que creo que no se refiere a diaconisa. La segunda razón es que si ellas eran diáconos igual que los diáconos hombres, ¿qué necesidad tenía Pablo de repetir los requisitos? Con una sola mención de requisito bastaba. Es como cuando se da un requisito de alguien para ser médico. Ese requisito va para hombres y mujeres. No es que se abre un paréntesis para explicar los requisitos de las mujeres. No había necesidad de hacer dos listas. La tercera razón es que hay una mujer mencionada en Romanos 3, 16:1 como una diaconisa, Fede. Y Fede no era una mujer, una oficial como diaconisa, era sencillamente una servidora, que se traduce como diaconisa en Romanos 16:1. La cuarta razón es que el énfasis de Timoteo va en contra de que las mujeres puedan considerarse oficiales de la iglesia, como líderes de la iglesia. La quinta razón es que no entran en el requisito marido de una sola mujer. Ahí se está refiriendo a hombre. Y que gobiernen bien su casa, que es un requisito del diácono. Y gobierna es hombre. Siempre la Biblia espera que el gobierno del hogar esté en el hombre, a menos que la mujer esté sola o esté viuda. Esté sola, le corresponde a ella. Pero mientras existe el esposo al lado, es él que le corresponde gobernar. Es las razones que da las Escrituras. La sexta razón es que en Hechos 6, cuando se eligen diáconos, son varones. Todos son varones. Entonces, ¿quiénes son estas mujeres? Es la pregunta, ¿verdad? La pregunta del millón. Entonces, ¿quiénes son estas mujeres? Recuerden, no son oficiales. Ellas no son oficiales. Es un grupo de mujeres que asisten a los diáconos en su ministerio diaconal, pero ellas no son oficiales. Este grupo puede estar compuesto por viudas y otras hermanas que guarden con los requisitos que menciona el texto bíblico. En los tiempos de Timoteo, habían viudas que hacían esta función y que Pablo mandaba a Timoteo reconocerle algo económico a esas mujeres. Cuando usted lee la lista de las viudas
que las manda a poner en una lista para ayudarlas económicamente, tienen características de diaconisa. Miremos lo que dice 1 Timoteo 5, 9 al 10. Dice así: sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Ahí están los actos diaconales. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Actos diaconales, repito. En esa lista habían viudas. No necesariamente es que vamos a elegir hermanas que ayuden a los diáconos en sus trabajos diaconales y que tienen que ser viudas, no, porque no. Pero en ellas habían viudas en el momento histórico en que se escribe la carta a Timoteo. Viudas que ayudaban a los diáconos en el socorro a los afligidos. ¿Debe la iglesia elegirla? Sí, hermano. Aunque ellas no son oficiales diaconisas, la iglesia debe elegirla. Porque de hecho el apóstol coloca unos requisitos. Y él dice, así, 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 así. Deben así una serie de requisitos que no vamos a estudiarlo en esta mañana. Dice que sean honestas. Tiene la misma idea del diácono hombre. Seria, una persona seria que no ande jugando con la vida. Que asume la vida como es. Que no ande tomando el pelo, porque algunos son así. Entonces uno no sabe cuándo la persona está hablando en serio o cuándo está hablando así con chiste. Dice, no debe ser así. Nos dice que no sean calumniadoras. Interesante esa palabra, hermanos. La palabra griega. La palabra griega que se utiliza y se traduce así es diablo. Diablo. Y dice, no sea diablo. Que no sea diablo. Porque él es calumniador. Tiene la lengua suelta. Que no sea así. Entre algunas de las características de ella, sobrias, fieles en todo. Entonces, la Biblia nos da unos parámetros. El día miércoles, usted está invitado, está convocado, hermanos, a participar de esto, pero déjese guiar por la Biblia. Observe a alguien, ahí tenemos fulano de tal, bueno, está en los parámetros bíblicos, actuemos así. No por la amistad que tengamos con fulano o con sutano o con perencejo, como dice algunos. Esto nos da una lección para todos, no solamente es para el diácono. Cuando la Biblia dice algo para un diácono y un pastor, los estándares están altísimos, pero también es para todos. Y especialmente para todo ministerio. ¿Está usted involucrado en algún ministerio? Tome esto como para usted. El estándar debe estar alto. Y especialmente los que estamos a cabeza de algún ministerio, no incorporemos nadie sin antes mirar los requisitos. A veces invitamos a alguien como para animarlo. No, así no es. Eso es en los partidos políticos. Eso en otras cosas del mundo. Pero la iglesia de Dios no es así. Sea donde sea. Incluso para agarrar un cepillo y barrer,
siempre que tiene que ver con algún ministerio de la iglesia, los estándares son altos. Son altos, hermanos, porque la iglesia es un cuerpo espiritual. Es un cuerpo que se mueve en el mundo espiritual. Usted y yo estamos llamados a caminar en el mundo espiritual y caminar bien. Y ahora en este tema de elegir bien. Funcionar bien según el diseño de Dios. Le invito a que estemos orando. En el nombre de Jesucristo, amado Padre, gracias. Gracias porque una vez más hemos expuesto tu palabra. Gracias, Señor. Nos toca ser fiel a ti y a tu palabra, Señor. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén.